Job, una historia de fe, dolor y redención según la Biblia y la Iglesia Católica. La vida de Job, narrada en el libro que lleva su nombre, es una de las historias más profundas y significativas de la Biblia. Su relato aborda el sufrimiento humano, la justicia divina y la fe en medio de la adversidad, temas que resuenan en la espiritualidad cristiana y han sido objeto de reflexión por parte de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Job es reconocido como un modelo de paciencia y fidelidad, incluso cuando enfrenta pruebas extremas. En esta extensa reseña, exploraremos su vida, sus desafíos, su perseverancia en la fe y los secretos teológicos que su historia revela. 1. Contexto histórico y literario del libro de Job. El libro de Job es parte de los escritos sapienciales de la Biblia, junto con Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Sirácides. Su contexto histórico no está claramente definido, ya que la narrativa no menciona fechas o eventos específicos que permitan situarlo con precisión. Sin embargo, los estudiosos sugieren que podría haberse ambientado en la época de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, debido a las referencias culturales y sociales. Job es descrito como un hombre justo y piadoso que vivía en la tierra de Az, un lugar que no está claramente identificado, pero que algunos interpretan como al este de Israel. Es conocido por su riqueza material, su gran familia y, sobre todo, por su temor a Dios y su rectitud moral. 2. La vida de Job antes de las pruebas. La descripción inicial de Job en el capítulo 1 establece que era un hombre intachable. Había en la tierra de Az un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job tenía 10 hijos y era extremadamente rico, con extensos rebaños de ganado y numerosos sirvientes. Su vida ejemplar también se reflejaba en su papel como intercesor por su familia. Ofrecía sacrificios regularmente, diciendo: «Quizá hayan pecado mis hijos y maldecido a Dios en su corazón». Job 1:5. Job no solo era un hombre justo en su vida personal, sino que también actuaba como un sacerdote para su hogar, demostrando su devoción y cuidado por la relación de su familia con Dios. 3. La prueba, la conversación entre Dios y Satanás. El relato toma un giro dramático cuando se nos lleva a una escena celestial en la que Satanás se presenta ante Dios. Dios menciona la rectitud de Job, a lo que Satanás responde con escepticismo, sugiriendo que Job es fiel solo porque ha sido bendecido con riquezas y una vida cómoda. Satanás desafía a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Job 1:9-11. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero con la condición de no tocar su vida. Este intercambio es crucial porque plantea la cuestión del sufrimiento humano como una prueba de fe y no necesariamente como un castigo por el pecado. 4. La pérdida de todo, primera prueba de Job. En un solo día, Job sufre la pérdida de todo lo que tiene. Sus rebaños y siervos son destruidos por ladrones y desastres naturales, y sus hijos mueren en un colapso repentino de la casa donde estaban celebrando. A pesar de estas tragedias, Job responde con una declaración impresionante de fe. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Aquí, Job demuestra su aceptación de la soberanía de Dios, incluso en medio de un dolor inimaginable. 5. La enfermedad de Job, segunda prueba. Satanás, insatisfecho con la fidelidad de Job, pide permiso para afectar su salud. Dios accede nuevamente, pero prohíbe que le quite la vida. Job es afligido con llagas dolorosas por todo su cuerpo, lo que lo lleva a sentarse en cenizas, rascándose con un tiesto. La esposa de Job, al ver su sufrimiento, lo incita a maldecir a Dios y morir, pero él responde con firmeza. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Esta respuesta subraya la aceptación de Job de que la vida está en manos de Dios, quien tiene el poder de dar y quitar. 6. La visita de los amigos de Job. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Al principio,
guardan silencio durante 7 días y noches, en señal de respeto por su dolor. Sin embargo, cuando finalmente hablan, sus discursos se convierten en acusaciones veladas, sugiriendo que Job debe haber pecado para merecer tal sufrimiento. Estos amigos representan una perspectiva teológica común en la antigüedad, que el sufrimiento es siempre una consecuencia directa del pecado. Pero Job defiende su inocencia, insistiendo en que no ha hecho nada que justifique su desgracia. 7. El clamor de Job, su honestidad ante Dios. Job no oculta su dolor ni sus preguntas ante Dios. Expresa su angustia y, en algunos momentos, parece desafiar a Dios, preguntando por qué permite que el justo sufra mientras los malvados prosperan. Ojalá supiera dónde encontrarlo. Iría hasta su trono, expondría mi causa delante de él. Job 23, 3-4. Esta sinceridad es significativa porque muestra que la fe no excluye el cuestionamiento o el lamento. Job nunca pierde su confianza en que Dios es justo, aunque no comprende sus acciones. 8. La respuesta de Dios a Job. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino, pero no le da explicaciones directas sobre su sufrimiento. En cambio, Dios le recuerda su soberanía y su papel como creador del universo, mostrando la grandeza de su poder y sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Esta respuesta no busca minimizar el sufrimiento de Job, sino reorientar su perspectiva, mostrándole que los propósitos divinos están más allá de la comprensión humana. 9. La restauración de Job. Después de la respuesta de Dios, Job reconoce su pequeñez y confiesa: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 6. Dios restaura a Job, bendiciéndolo con el doble de las riquezas que tenía antes, y le da nuevos hijos e hijas. Sin embargo, la restauración no borra las cicatrices de su sufrimiento, sino que subraya la fidelidad de Dios y la recompensa de la perseverancia en la fe. 10. El mayor secreto de Job. El mayor secreto revelado en la historia de Job no radica en la explicación del sufrimiento, sino en la confianza inquebrantable en la soberanía y bondad de Dios, incluso cuando su voluntad es incomprensible. Job enseña que la fe no depende de las circunstancias, sino de una relación personal y genuina con el Creador. La Iglesia Católica ve en Job un símbolo de Cristo, quien también sufrió injustamente, pero confió plenamente en la voluntad del Padre. Job anticipa, de manera figurativa, el misterio del sufrimiento redentor, que encuentra su culminación en la cruz. Job como modelo de fe en la actualidad. La historia de Job sigue siendo relevante hoy, especialmente en un mundo marcado por el sufrimiento y las incertidumbres. Su vida nos enseña que, aunque no siempre comprendemos el propósito del dolor, podemos confiar en que Dios está presente y que su plan es perfecto. Job nos invita a enfrentar las pruebas con paciencia, honestidad y una fe inquebrantable, recordándonos que la recompensa de la fidelidad trasciende esta vida y se encuentra en la comunión eterna con Dios. Job, una vida de fidelidad, pruebas y redención según la Biblia. La vida de Job, descrita en el libro que lleva su nombre, es un testimonio impresionante de fe en medio de la adversidad. El relato no solo destaca las pruebas extremas que Job enfrentó, sino también su capacidad de mantenerse firme en su confianza en Dios. Este texto busca explorar más profundamente su vida, su fe, las lecciones de su sufrimiento y los versículos clave que enmarcan esta narrativa bíblica. 1. Introducción a Job, un hombre justo y temoroso de Dios. La Biblia presenta a Job como un hombre ejemplar. Había en la tierra de Az un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Desde el inicio, se destaca su carácter virtuoso. Job era un hombre de familia, padre de 10 hijos, y poseedor de grandes riquezas, incluyendo rebaños, siervos y propiedades. No obstante, lo más notable de Job era su devoción espiritual. Regularmente ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, diciendo: quizá hayan pecado mis hijos y maldecido a Dios en su corazón. Job 1:5. Este versículo refleja la diligencia de Job como intercesor espiritual para su familia.
Su vida de rectitud lo convierte en un modelo de piedad y lealtad a Dios, anticipando la profundidad de su fe ante los desafíos que estaban por venir. 2. El inicio de las pruebas, la conversación celestial. El capítulo 1 del libro de Job introduce un diálogo celestial que marca el inicio de sus pruebas. Dios presenta a Job como un siervo fiel, pero Satanás cuestiona la motivación de su devoción. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Job 1, 9-11. Dios permite que Satanás someta a Job a pruebas extremas, pero establece límites, no puede tocar su vida. Este intercambio plantea preguntas fundamentales sobre el sufrimiento humano y su relación con la fe, temas que se exploran a lo largo de la narrativa. 3. Primera prueba, la pérdida de bienes y familia. En un solo día, Job pierde todo lo que tiene. Sus rebaños son robados o destruidos, y un viento derrumba la casa de sus hijos, matándolos a todos. Frente a esta devastación, Job responde con una declaración asombrosa de humildad y fe. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Este versículo encapsula la aceptación de Job de la soberanía de Dios. A pesar de su dolor, no culpa a Dios ni se rebela contra él, mostrando una fe inquebrantable. 4. Segunda prueba, la enfermedad de Job. En el capítulo 2, Satanás recibe permiso para afectar la salud de Job. Este es afligido con llagas dolorosas por todo el cuerpo, llevándolo al límite físico y emocional. En este punto, incluso su esposa lo insta a renunciar a su fe. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Sin embargo, Job responde con sabiduría y paciencia. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Aquí se subraya la filosofía teológica de Job, tanto las bendiciones como las pruebas provienen de Dios, y ambos deben aceptarse con humildad. 5. La intervención de los amigos, diálogos y debates. A lo largo de los capítulos 3 al 31, tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, intentan consolarlo, pero su consuelo rápidamente se transforma en acusaciones. Argumentan que el sufrimiento de Job debe ser consecuencia de algún pecado oculto, ya que en su visión, Dios es justo y solo castiga a los malvados. Por ejemplo, Elifaz afirma: ¿recuerda algún inocente que haya perecido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Sin embargo, Job defiende su integridad y rechaza estas afirmaciones. Clama a Dios, buscando respuestas sobre el propósito de su sufrimiento. Ojalá supiera dónde encontrarlo. Iría hasta su trono, expondría mi causa delante de él. Job 23, 3-4. Job no entiende por qué sufre, pero nunca pierde su fe en la justicia de Dios. Este conflicto entre Job y sus amigos aborda preguntas profundas sobre la teología del sufrimiento y la justicia divina. 6. La respuesta de Eliú, una nueva perspectiva. En los capítulos 32 al 37, Eliú, un cuarto personaje, interviene con una perspectiva diferente. Argumenta que el sufrimiento no siempre es castigo, sino que puede servir para disciplinar, enseñar o revelar la gloria de Dios. Dice: Él abre los oídos de los hombres con reprensiones, para apartarlos del mal y evitar que se hundan en el orgullo. Job 33, 16-17. Eliú introduce la idea de que Dios puede usar el sufrimiento para acercar a las personas a Él, una perspectiva que anticipa la respuesta divina. 7. La respuesta de Dios a Job. En los capítulos 38 al 41, Dios responde a Job desde un torbellino. Sin explicar directamente el propósito de su sufrimiento, Dios subraya su poder y sabiduría como creador. Pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Dios recorre ejemplos de la naturaleza y el universo para mostrar que sus caminos están más allá de la comprensión humana. La respuesta de Dios no minimiza el sufrimiento de Job,
pero lo invita a confiar en su soberanía. Job responde con humildad y arrepentimiento. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 6. 8. La restauración de Job. Después de su confesión, Dios restaura a Job, dándole el doble de las riquezas que tenía antes, y le bendice con nuevos hijos. El libro concluye. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42 horas y 12 minutos. Aunque Job recibe bendiciones materiales, su restauración también simboliza la redención espiritual y la recompensa por su fidelidad. 9. Lecciones de la vida de Job y aplicación actual. La vida de Job sigue siendo relevante hoy, especialmente en tiempos de sufrimiento e incertidumbre. Los versículos clave de su historia enseñan lecciones sobre la soberanía de Dios. Job 1:21 y Job 38:4 muestran que todo está bajo el control divino. La paciencia en la adversidad. Job 2:10 destaca la importancia de aceptar tanto lo bueno como lo malo de Dios. La profundidad de la fe. Job 19:25 proclama, yo sé que mi Redentor vive. Este versículo es central para entender la esperanza de Job en la redención final. En la actualidad, la historia de Job anima a los creyentes a perseverar en la fe, confiando en que Dios tiene un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata. La Iglesia Católica también ve en Job una figura que prefigura a Cristo, quien sufrió de manera injusta, pero fue glorificado.